Qué mejor que hablar con alguien que se dedica precisamente a pues este tema de la introducción y que sabe en la materia de cómo, para ¿no? que nos diga Así el otro es. lado de la moneda, ¿no? Sí, que lo conoce perfectamente, y gracias por eso a Luis Mace Torres, quien es asesor de Logistic World Summit and Expo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias. Y bueno, pues ya nos adelantaba un poco Roberto Martínez este posible desabasto de mercancías durante el Buen Fin, pero como dice Alex, que mejor que ustedes que nos digan sobre todo cómo empiezan estas demoras en las cadenas de suministro, ¿no? Y que se puede generar un desabasto en las mercancías durante este Buen Fin, sobre todo en productos que ustedes tienen muy identificados, que son desde lo electrónico, juguetes o ropa. Claro. Sí, bueno, debemos de recordar que la pandemia del año pasado, específicamente entre marzo y digamos septiembre del año pasado, provocó la suspensión de muchas actividades productivas, sobre todo en Asia, ¿no? Sobre todo en Asia, en China, en Taiwán, en Corea del Sur y en algunos otros países de Asia insular, en Tailandia, Malasia, Filipinas, que son países que se dedican mucho a producir artículos electrónicos y sus componentes, más específicamente los semiconductores. Entonces, obviamente, ya venía de por sí, antes de la pandemia, arrastrándose un crecimiento importante en la demanda de estos semiconductores que se utilizan en todo, prácticamente en todo lo que tiene que ver con electrónica, se utilizan los semiconductores porque son los que concentran los transistores y hacen posible la disminución de los tamaños de los aparatos. Entonces, una computadora, un videojuego, una televisión, un horno de microondas, bueno, hay hasta tostadoras, electrodomésticos que utilizan estos productos. Entonces ya venía una demanda que superaba la capacidad de producción de estos países. Ya traíamos ahí unas órdenes atrasadas, o que se le llamaba acorde, y consecuentemente afecta toda la cadena productiva hasta los productos terminados, que son los que se venden en tiendas. Y aparte de esto tenemos todavía esa crisis de semiconductores, otra crisis de contenedores marítimos, de contenedores que se utilizan para trasladar las mercancías de Asia a otros continentes, Europa, América, etcétera, porque hay un desbalance. Hay demasiados contenedores esperando precisamente esta producción que está atrasada en esos países, los que ya les comentaba, China, Corea del Sur, Taiwán y todos los países insulares, y está provocando que haya escasez de contenedores disponibles para trasladar esos productos, e inclusive los precios de estos fletes marítimos se han incrementado hasta niveles del 1000%, ¿no? Fletes que costaban $4,000 llegan a costar hasta $35,000, entonces es una locura. Y eso está provocando que muchos componentes de la cadena de suministro vayan haciendo más lenta o vayan retrasando también sus actividades. Pero de eso a llegar a un desabasto total, y escuchaba a la persona que entrevistaron, depende de mucho del producto, más bien de la categoría de producto, que puede ser electrónicos, cómputo, también mencionaban electrodomésticos, algunas veces ropa, y depende de la tienda en sí o de la cadena comercial, porque muchas cadenas sí tomaron sus previsiones, y ahorita lo que se va a vender en el Buen Fin y lo que se va a vender en Navidad y Reyes, inclusive hablando de juguetes, eso ya está en almacenes. Eso se adquiere, se negocia a principios de año, se embarcan a mediados de año, entre junio y septiembre, y llegan a almacenes en septiembre, a finales de septiembre, principios de octubre. Entonces, eso ya, lo que existe, ya está en tiendas. También hay que ver, el desabasto depende de la demanda. También hay una disminución de la demanda, precisamente por las condiciones que han presentado la pandemia, la crisis económica que ha conllevado el paro de labores que ha provocado desafortunadamente despidos o paros técnicos. Entonces, yo soy víctima. Pero además de todo esto que nos estás diciendo, y justo tocando ese tema ahí que mencionas, el tema de la pandemia, que ese sería, ya sé que no es tu campo, pero sí nos hace preguntarnos, y ese es otro análisis, pero después de la pandemia y de haber pasado encerrados y toda esta situación,
cómo el tema de la compra ahora en Buen Fin puede aumentar, porque es como una especie, puede ser hasta de terapia, ¿no? Sí, pero también hay que ver la capacidad económica de las personas, la capacidad adquisitiva. Claro. Porque mucha gente ha sacado sin trabajo. Pero tú, eso sí, pero tú crees que cuando tienes una tarjeta de crédito, la verdad a veces nos gana, somos más impulsivos que echarle razón y echarle cuentas ahí en algunos casos, ¿no? El tema es la capacidad, porque mucha gente desde marzo del año pasado hasta junio ha tenido que utilizar ya su tarjeta de crédito. Desde gente que desafortunadamente se ha enfermado, pues hemos visto, ¿no? Las personas que llevan 54 millones de pesos. Entonces, alimentos, de estar en casa implica que tienes que comprar más cosas para comer, luz eléctrica, energía eléctrica, agua. Entonces tus gastos de casa se incrementaron. Exacto. Porque muchas personas que trabajaban en oficinas pues comían en la oficina, tenían comedores, de algún modo tenían una economía diferente. Entonces yo creo que sí va a haber, aunque poco, pero sí va a haber una concientización más racional del consumo. Además, por otro lado, algo que yo he visto en medios y en algunas páginas especializadas, es que ya el Buen Fin ha ido disminuyendo. La euforia de hace 10 años de cuando se instauró con el presidente Calderón ya no es tanta. Pero también las condiciones son otras, ¿no, Luis? O sea, exacto. Lo que tú acabas de decir hace rato es importantísimo y creo que es la diferencia. A ver, la situación que vivimos ahora, no solo en México, en el mundo, pero sí particularmente donde vivimos, pues es otra. El desempleo, la crisis económica, en donde hoy la gente se preocupa más por sobrevivir, ¿no? En el día a día, exacto. En ir al súper, y si te vas a endeudar, pues mejor pago algo que me dé de comer en la semana, ¿no? Para mí, claro. Para mi familia, que ir a, incluso yo no sé, por ejemplo, cómo están esos lugares en donde van a empeñar, ¿no? Hasta electrodomésticos, claro, para poder sobrevivir, ¿no? Exacto. Y además hay que considerar que ahorita tenemos una inflación mucho más alta que la que habíamos tenido en todos los años anteriores. Uh-huh. Entonces se cuentan varias cosas: desempleo, menor poder adquisitivo, una inflación más alta, menor cantidad de productos disponibles. Entonces yo creo que va a haber un comportamiento diferente del consumidor. Sí va a pensar más. Yo veía en los Buen Fines anteriores, más bien era el Buen Fin de las pantallas, ¿no? Porque yo veía que sacaba hasta con 5 pantallas y dije, bueno, ¿para qué compran 5 pantallas, no? A lo mejor para revender o algo así. ¿Sí? Pero yo creo que ahora pues sí van a enfocarse más en productos de hasta se equivocaban en el costo. ¿Te acuerdas que había una tienda que puso creo que a 10 pesos o no sé cuánto que se la llevaron, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que hoy va a haber una mezcla diferente y un comportamiento diferente del consumidor. Ya. Pues es interesante esta situación que nos comentas. Por un lado, el comportamiento del consumidor en torno a la crisis sanitaria y la condición económica, la situación de su bolsillo. Y por el otro lado, pues la crisis de los embarques, de los altos precios. Que además yo tengo que decirlo, Luis, parte de esto que tú mencionas, por ejemplo, hay algunos teléfonos que ni siquiera han llegado, a pesar de que los anunciaron con, ya sabes, con claro. Toda esta estrategia digital impresionante y que cada vez que va a salir y demás. Bueno, ahora quiero decirte que yo estaba a punto del teléfono por necesidad, porque no, ya mi teléfono se ha caído tantas veces que de verdad, pobre, o sea, siento que en algún momento morirá. Claro. No hay teléfonos. No han llegado los teléfonos. Sí, obviamente priorizan, ¿no? Y cuando tienes back orders, cuando tienes órdenes atrasadas, pues vas priorizando ya sea por antigüedad de la orden o por el volumen de la orden o por proximidad o disponibilidad de mercado. Entonces, seguramente estamos viviendo una época muy extraña porque estamos saliendo de una crisis que nunca había habido en el mundo, ¿no? Bueno, la más reciente fue en 1920 cuando la influencia española y no pegó tanto como pegó ahora, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo lo que realmente se le llama una nueva realidad, una nueva normalidad, y tenemos que ver los 3 actores fundamentales, ¿no? Los productores, los comercializadores y los consumidores, a qué se enfrentan, y yo creo que esto va a permitir una nueva dinámica. Inclusive el Buen Fin, Navidad, Reyes, van a tener una dinámica diferente. Obviamente las empresas comercializadoras que se prepararon adecuadamente, pues ya están listas, y las que no, ya ahorita mejor vayan pensando
en la segunda mitad de 2022. Sí, tal cual. Luis, muchas gracias, Luis Maza Torres, asesor de Logistic World Summit and Expo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, les invito a la Logistic Summit and Expo, que es el 24 y 25 de noviembre, donde vamos a hablar mucho de esto, muchísimo. Seguro. Gracias. Después nos cuentas bien todo lo que pasó ahí y lo que pasará. Gracias. Exacto, gracias.